Hola, hola, hola. Sí, 1, 2, probando. ¿Hay alguien allá? Señor director, la música, por favor. No, esa no es. No, esa tampoco. No, esa tampoco. ¿Usted sabe qué es esto? Esto es BSO, banda sonora original. Somos radio. Somos textos. Remember. Somos entrevistas. Fuck your own face! Somos experiencias. That's me. Somos BSO, banda sonora original. Temporada 7. Escuchanos. Yo soy muy cagón. Léenos. You motherfucker you. Acompañanos. You can act like a man. Siempre por www.bsoradio.com.ar. BSO. I see dead people. Una luz en el camino del cine. Bienvenidos a una nueva entrega de banda sonora original. Estamos en el último jueves del mes de noviembre y eso significa algo, señoras y señores que están del otro lado, es que hacemos un especial autores. Como ya hace 3 o 4 años que le dedicamos a un autor un programa completo. Para eso, siempre, ¿qué hacemos? Bueno, nosotros hablamos mucho, generalmente agarramos y decimos muchas barbaridades durante los otros programas, nos ponemos un poco más serios e invitamos a alguien que sabe, ¿no? Alguien que maneja el mundo de cada uno de esos autores que vamos eligiendo a cada fin de mes. Y en este caso trajimos, después de un tiempo bastante prolongado, a una amiga de la casa que es Anabela Bustos. ¿Qué haces, Anabela? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Che, tanto tiempo, desde Leonardo Fabio que hablaba. Desde Leonardo Fabio, mi debut radial. El debut radial de nuestra querida Anabela, profesora de la Universidad de Buenos Aires en la materia Historia, que está hace un montón de tiempo hablando de cine argentino y de cine internacional. Y la agarramos y la amenazamos. Dijimos, venía a hablar de Christensen porque si no, se pudre todo. Y en realidad es mentira, pues ella lo propuso. Carlos Hugo Christensen es el autor que vamos a tratar. Ustedes dirán, ¿quién es? ¿No? Porque me parece que tal vez este, que es el último especial Autores del Año, trata de hacer un poco de justicia con un personaje muy importante del cine clásico argentino, ¿no? Y me parece, Ana, que lo que estaría bueno es, primero, para aquellos que están del otro lado, hacer una primera aproximación a Christensen, porque después cuando escuchen los nombres de las películas van a decir, esa yo creo que la vi, o esa la pasó, no sé, Filmoteca, o esa la vi en tal lado, ¿no? Perfecto, sí. Christensen es un director, sí, que no aparece en el imaginario en general de la gente que conoce algo de cine argentino, porque fue un director, si bien muy talentoso y muy bueno en todo lo que hizo, muy destacado en el marco en el que trabajó, también fue un director bastante ignorado. Por la crítica fundamentalmente y por los analistas de cine, ¿no? Es difícil, lo charlábamos recién, encontrar, digamos, materiales. Si hablamos fuera del aire, ¿qué libro podemos leer para entender más o menos a Christensen? Tal ¿no? cual, y hay muy poquito realmente. Y lo que empieza a ver últimamente, estudian a Christensen de una manera bastante fragmentaria, ¿no? Gil Mariño, por ejemplo, una doctora que trabaja sobre todo cinematografía argentina industrial y clásica, ahora lo está retomando en un proyecto de investigación, pero para estudiar el pasaje de Argentina a Brasil y los puntos comunes de esa filmografía en Christensen entre un país y el otro. Pero nada, es solamente, digamos, una fracción de Christensen. No hay todavía estudios realmente elaborados que levanten toda su carrera, que fue enorme. Nosotros hoy vamos a hablar de algunas películas en particular que creo yo que son un poco las más emblemáticas de él. Sí, las más recordadas, tal vez. Tal vez las más recordadas.
Pero bueno, él trabajó en Argentina hasta mediados de la década del 50. Tiene como una producción de más de 30 películas y después trabaja en Brasil hasta su muerte, teniendo otro número importantísimo de películas, más algunas producciones en otros países latinoamericanos. Claro. Lo que podríamos decir de Christensen, así como para dibujarlo un poco, es que es raro. Es un raro. Es un tipo raro. Es un tipo raro. Ajá. ¿Raro por qué? Raro porque él iba proponiendo, a medida que presentaba sus películas, cosas distintas a lo que proponían la mayoría de los directores en ese momento. Pero, al mismo tiempo, no es solo distinto al resto, sino que también es distinto a sí mismo. Él presentaba... Va mutando, decís vos. Exactamente, presentaba cosas distintas cada vez. De hecho, es un tipo que ha recorrido prácticamente todos los géneros cinematográficos. Y todos muy bien. Pero saltaba desde comedias ligeras hasta los melodramas más profundos, densos y truculentos de los que vamos a hablar hoy, pasando por policiales. Tiene una película muy extraña y ahí tenemos una de sus rarezas. Él con los géneros hace la suya, digamos. Claro. Los trabaja. Uno los puede identificar perfectamente los géneros, pero les pone límites él. Por ejemplo, una película de la que no vamos a hablar hoy, Si muero antes de despertar, es una película oscura, muy oscura, que uno puede encuadrar bajo la línea del policial, pero que los pocos que hablan de esa película reconocen ahí, junto con un puñado de películas más, la antesala del cine de terror argentino, por ejemplo. O tiene otra, Los Verdes Paraísos, que uno podría... Perdón, lo podemos seguir conectando con Narciso Ibáñez Menta. Sin lugar a dudas, la escuela de Narciso Ibáñez Menta pasa por un puñado chiquitito de películas, entre las cuales está sin duda esa. Claro. O, por ejemplo, Los Verdes Paraísos, una película que tiene cosas melodramáticas, por un lado, pero que no se puede entender del todo desde el melodrama, de ninguna manera, y que entonces hay que asociar al género fantástico. Entonces el tipo iba a eso, mutando permanentemente, lo que le vale, desde una perspectiva histórica, el nombre de autor. Claro, a eso te iba a preguntar, si estábamos ante un autor que es un tipo que va moldeando a través del tiempo, digamos, tiene elementos recurrentes, me imagino, ¿no? Sin lugar a dudas, tiene elementos recurrentes, y la característica es que esos elementos recurrentes se dejan ver aún trabajando bajo la lógica del sistema industrial y el modelo narrativo clásico. Claro. Y ahí es donde está su rareza. Es decir, ¿cómo dejar una marca personal bajo la parafernalia impresionante que supone el trabajo industrial? Claro. Nosotros sabemos que el trabajo industrial es, ante todo, y sobre todo en el caso argentino, una apuesta fenomenal por el sistema de estrellas, ¿no? Claro. A la estrella iba depositado no solamente la garantía o cierta garantía de éxito comercial, sino además de la elección de la estrella en algún punto dependía el grado de verosimilitud de las historias, ¿no? La apuesta por la estrella era muy fuerte. Claro. Y Christensen trabaja con grandes estrellas, ya consagradas en el momento que trabajan con él, o en el borde de la consagración cuando trabajan con él, pero sin dudas está sujeto a eso. Por otro lado, ya lo dijimos, él trabaja con géneros, la otra pata fuerte del trabajo industrial, pero le pone límites a eso. Claro. Y finalmente, bueno, trabaja con un gran estudio. La mayor parte de su producción en los años 40 y 50 es con Lumiton, uno de los grandes estudios del país de entonces, y en ese marco es un asalariado más, como cualquier otro director. Bueno, como sucedía en el Hollywood clásico, digamos, ¿no? Que era esta cosa como de marcar tarjeta, todo funciona en un rango de industria. Tal cual. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo hacía este tipo para, detrás de toda esa serie importante de engranajes, dejar su marca personal, dejar su huella personal? ¿Cómo? Claro. ¿Cómo lo hacía? Esa es ahí estará el genio, digamos, ¿no? Ahí está el genio de cada uno. Él se caracterizó por tener, digamos, un trabajo muy pulcro, digámoslo así, muy atento en la puesta en escena y en la dirección de actores, destacable en ese sentido, por un lado. Y por el otro lado, lo que hace finalmente es tensionar el modelo narrativo clásico hacia lo que después vamos a conocer como cine moderno.
Pero como cine moderno, década del 60, bueno, ahí está la rareza. Él en los 40 y principios de los 50 empieza a tirar del modelo clásico hacia lo que va a venir después. Claro. O sea que podríamos decir que finalmente la rareza de Christensen es que él se ubica en ese lugar incómodo del pasaje entre el clasicismo y la modernidad, por hablar en términos muy generales. En ese pasaje entre el clasicismo y la modernidad, lo que hace él es como pegarle en el tobillo al modelo narrativo clásico. Es decir, el modelo narrativo clásico, sabemos, se caracteriza por contar historias. Contar historias, que las historias sean claras, y en función de esa claridad, lo que se hace es trabajar de manera tal que se tienda a invisibilizar el relato. La puesta en escena, el montaje, pasan a un lugar tan hipercodificado y tan aprendido por el espectador que no se ve. Nos hablaban hace muchos años del MRI, era, ¿no? Exactamente. Como representación industrial. Exactamente. Ahí tenemos entonces, digamos, una puesta en escena y un trabajo de montaje y de sonido claramente apuntado justamente a que la historia sea lo primero que se lea, lo único que se lea y que se lea con la mayor claridad posible. Christensen va a ponerle palos en la rueda a eso. Va a empezar a poner en evidencia el relato y va a empezar a que eso en sus películas tenga tanto peso como la historia que cuenta. O sea que hay un grado de autoconciencia, digamos, de que es una representación. Exactamente. Ahí para mí está como la clave de la particularidad del trabajo de Christensen, entre otras que seguramente vamos a ir conversando. Totalmente. Vamos a hablar en realidad 4 películas que vimos con Anabel o que revisamos, y vamos a arrancar con, yo te diría que es el hit o algo así, digamos, ¿no? Como la obra maestra, o en realidad, como hablábamos fuera del aire, como la película fundante para las grandes obras de Christensen. En el año 1943 se estrena Safo, historia de una pasión. Una película que se la recuerda por Mirtha Legrand, digamos, ¿no? Como, de hecho, por ejemplo, Cinear, vos entrás y hay un ciclo de Mirtha Legrand donde está Safo, y en realidad es una película que Mirtha Legrand es un personaje secundario, ¿no? Acá muy secundario. Sí, acá el problema está con Mecha Ortiz, que es Selva. Tal ¿no? cual. Y acá, la primera pregunta que te hago es, ¿esto es un gran melodrama? Esto es un gran melodrama, es un melodramón terrible. Pero, si la pensamos un poco, nos vamos a dar cuenta de que el límite que Christensen le pone al melodrama viene dado por una componente erótica muy fuerte. Totalmente, claro. De hecho, esta película es conocida como la película que iba a suscitarle a Christensen después, a lo largo de su carrera, más de un problema con la censura y con los entes de calificación por el alto voltaje erótico que iban a tener algunas de sus películas. Hoy mira uno Safo y se ríe, bueno, ¿dónde está el erotismo? Claro, ¿dónde está esto? Pero claramente para la época... O por lo menos el exhibicionismo, si que es esta cosa como... Se hablaba de grosero, qué sé yo, digo... Hay un componente erótico fuerte, pero me parece que está... es para lo que estamos acostumbrados. Hoy, 70 años después... Bueno, no hay nada, digamos, hay una estatua griega, digamos, no hay mucho más, en ese sentido de lo que se exhibe o se muestra y demás, ¿no? Como sí, poco. Muy poco. Besos probablemente sí, más apasionados que la media de la pero época. Pero el beso clásico. Pero es un beso, nada más que eso. Sin lugar a dudas, y algún otro paneo sugerente hacia algo que claramente quedaba fuera de campo, ¿no? Pero creo que, digamos, la clave desde la perspectiva de género de Safo es justamente esa. Un melodramón, sin lugar a dudas, con un final que ahora vamos a ver que también tiende a subvertir bastante los melodramas de la época, pero que tiene el límite entonces del erotismo. No sé si te parece, podemos empezar a contar finalmente cómo empieza Safo y qué historia cuenta. Sí, Safo. claro, totalmente. Los títulos de crédito de Safo son más bien tranquilitos, aún a pesar de que aparece ahí como buena parte de la clave de lo más truculento que va a tener la película, que es la estatuilla de una mujer desnuda, Safo. Y una Safo es un personaje griego, digamos, ¿no? Es una poetisa griega del siglo VI, una cosa exactamente, así, ¿no? Una musa inspiradora para los poetas, para los bohemios. Y dice el mito que en algún momento ella, que aparentemente era como quien dirigía un internado de señoritas, entre otras cosas que enseñaba, también enseñaba como las primeras
iniciaciones en la vida sexual de estas chicas, pero eso es más bien un mito. Bueno, pero es lo que la carga, digamos, de sentido a ese personaje. Absolutamente. Entonces está la estatuilla ahí y una telaraña proyectada en un fondo más bien neutro sobre el cual se suceden los títulos de crédito. Eso es un poco perturbador, pero bueno, finalmente lo que pasa después de ahí es que se abre una escena en el campo. Sí, en las montañas. En la montaña, en Mendoza, vamos a saber inmediatamente después. Y ahí se nos presenta nuestro personaje protagónico que se llama Raúl. Con Roberto Escalada como... un actor que va a estar en varias películas de Christensen. Muchísimas. Bueno, y ahí lo que vemos es un jovencito que intenta, a partir de los contactos que tiene un familiar suyo, que va a ser también un personaje muy particular en la película, intenta venir a Buenos Aires, trabajar en un consulado, porque él quiere viajar. Sueña con Londres y París. Tal cual. Desde aquel rinconcito de campo en Mendoza, él está soñando con Europa. Yo pensaba en dos cosas, con eso, perdón el interrumpirte. Uno, que tanguero, eso, ¿no? Como el París, ¿no? La Europa. Y por otro lado, cómo da cuenta de la conformación de cierta estructura en la Argentina a partir de los europeos inmigrantes. Sin ¿no? lugar El volver a mirar al viejo continente. Tal cual. Bueno, en ese sentido tenemos que recordar que buena parte de la producción industrial de la época tenía en el tango el color de identidad de las películas. Claro. Sin lugar a dudas. Las películas podían medirse entre sí por la cantidad de tangos que uno encontrara allí o el perfil tanguero de los personajes protagónicos de las películas. O sea, el tango era la seña identitaria por excelencia de la cinematografía nuestra de aquella época. Christensen, si bien se despega bastante de ahí, obviamente coexiste con ese mundo y aparece, sin lugar a dudas, el tango en Christensen. Lo vamos a ver también en otras películas. Se va profundizando en las películas que vamos viendo, que vamos a ir viendo, ¿no? Cada vez más. Tal cual. Y es una forma de verosimilizar, de alguna manera, historias que no necesariamente son historias locales. Claro. Entonces sí, bueno, ahí tenemos a este muchachito que mira Europa y que en algún punto tiene alguna cosa medio tanquera en su ser y que llega a Buenos Aires y rápidamente el primer lugar a donde lo lleva su tío, que es el que establece el nexo, el contacto entre Buenos Aires y Mendoza, es a una fiesta lujosísima. De carnaval. Exactamente. En donde todos están disfrazados excepto él. Porque le daba vergüenza. Porque él es un señor serio. Sí. Un chico serio. Bueno, me parece que hay una clave en la misma escena que vos decís de apertura, donde vemos a toda la familia. Que está la tía Teresa, la madre, el padre. Hay algo que hay con respecto a lo... ¿Cómo podría decirte? Como a esta cosa de recato, digamos, ¿no? Como una cosa como muy seria, muy lejana a lo que va a vivir él cuando llegue a Buenos Aires, digamos, ¿no? Como una cosa más tranquila de alguna manera. Sin lugar a dudas. Ahí Christensen va a trabajar un personaje muy arquetípico. Es claramente un chico bueno, inocente, pulcro y trabajador. Y de campo. O sea que tenemos bien ahí el arquetipo de melodrama, sin lugar a dudas. Y se va a encontrar una mujer, Mecha Ortiz, en el personaje de Selva, algo mayor que él, que también va a estar disfrazada en esa fiesta de carnaval, pero con un disfraz dudoso. Parece una novia. Sí. Pero no podríamos asegurar que está disfrazada de novia. Parece un fantasma también, Ana. Parece un fantasma, tal cual. Es una especie de novia fantasmática. Sí, con un velo. Con un velo, con una voz grave y profunda. Sí, de locutora, así como, ¿no? Tal cual. Seductora. Y que lo ficha a él en el medio de la fiesta, lo sigue y de alguna medida lo avanza. Sí, totalmente. Ahí él tiene el primer contacto, el primer beso. Casi podríamos pensar que la iniciación erótica de este chico es a través de este personaje. De hecho, dos cosas. Primero que ese carnaval no es el carnaval que nosotros conocemos, sino es un carnaval más de corte europeo o más tipo veneciano, ponele. Tal cual. Y por otro lado, está ahí ya dando vueltas la estatua de Safo. Exactamente. Ahí hay una estatuilla
que empieza, digamos, en la escena primera del campo, que llama poderosamente la atención de este muchacho, no sin pudor llama la atención de este muchacho, y que va a empezar claramente a formar parte del imaginario que circula alrededor de este personaje de Selva. Selva se autoinvita a la casa de él. Le aparece, sí, de una. Sí, quedó ahí. Tal cual. En el momento en el que llegan al edificio de departamentos, ella le pregunta en qué piso está el departamento de él, y son unos cuantos pisos arriba por escalera. Sí. Parece un detalle menor, pero es la clave de la película. Así, vestida de blanco como está ella, la levanta y la alza como si fuera una novia, y como si esa novia finalmente estuviera por entrar a la casa marital. Los primeros escalones van bien, Sí, pero claro. son unos cuantos pisos. Sí, da la sensación que son como 8 pisos, es una bestialidad, digo. Tal No cual. hay forma. No hay forma. A medida que va subiendo la escalera, nosotros vemos unas sombras muy marcadas de los barrotes de la escalera sobre la pared, de la escalera y sobre los personajes. El ambiente se pone tenso y oscuro. Cambia la música, y eso que había empezado como un carnaval lleno de serpentinas y vestidos y gente elegante y mucha pomposidad, se transforma en una cosa austera, recargada, pero recargada por la proyección de las sombras, de alguna manera escindiendo a esos personajes y a esa subida que cada vez se va poniendo más pesada, hasta que de repente aparecen los planos pies, los famosos planos Sí. pies. De Christensen, porque lo vamos a encontrar en todas las películas, ¿no? Absolutamente, de Christensen, con unos pasos que cuestan. Y ahí hay una voz en off. Cuando llega él ya exhausto a la puerta de su casa, que dice justamente que esa subida a la escalera, que termina siendo prácticamente una tortura, va a ser el signo de la relación que van a entablar ellos dos. Así empieza. Estos son los primeros 5 minutos de película, 10, ponele. Sí, como muchísimo. Como muchísimo. Él va a intentar que ese vínculo sea lo que aparentemente ella indica que debe ser, que es finalmente una relación efímera. Y sin embargo, vamos a ver que Más no. más no es efímera, incluso a pesar de la aparición de un personaje que melodramáticamente es el personaje ideal, Claro, exacto. que es el personaje que hace Mirta Legrand. Que es la hija de un benefactor de él, digamos, ¿no? Exactamente. Un amigo de la capital, un tipo muy importante. Un tipo muy importante que le promete el consulado famoso que él quería, y que tiene una hija, Irene, que además de ser una belleza, es muy pispireta, Claro. es muy correcta también, Inocente. muy absolutamente inocente, y que es claramente el que sería, en términos ideales para la moralina de la época, la partener ideal Claro. de este personaje. Y ahí se arma el triángulo, ¿no? Claramente, en las primeras elecciones de nuestro personaje masculino va a estar Selva como su preferida. Él va a caer en las redes de esa famosa telaraña. Se proyecta la telaraña sobre el respaldar de la cama, digo, una cosa como muy, muy evidente, ¿no? Muy evidente. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Poner en evidencia la construcción del Claro. dispositivo, digamos, poner en evidencia las formas en las que trabaja la puesta en escena, es algo muy de Christensen, y ahí tenemos una de sus marcas en esta película, ¿no? Bueno, él va a caer al principio en las redes de ella, hasta que en un momento, después de algo muy lindo también de la película, él va a parar a su casa. Él se venía resistiendo, evidentemente, a ir a la casa de ella, y ella le dice: ¿nunca me vas a dar el gusto de verte entre mis cosas? Claro. Con lo cual queda claro cuál es el perfil de esta mujer potente, de verte entre mis cosas, posesiva, y de reducir finalmente al varón a ese estatuto, una cosa más, Un objeto. un objeto más. Tenemos una mujer fatal, señoras y señores, ni más Claro. ni menos, propia de la clave negra de la película Safo. Digamos, si tenemos que entender en buena medida el perfil de Christensen a partir de una serie de películas, no todas por supuesto, pero una serie importante de películas, las más renombradas de él, debemos decir: la clave es cine negro. Y acá tenemos una mujer fatal.
sin lugar a dudas. Y él va a caer ahí. Claro. Y estaba pensando con respecto a Safo y a la hija de este benefactor, digamos, a Mirta Legrand. Digo que hay en realidad esta idea de cómo son una especie de espejo una de la otra. Bueno, otro elemento recurrente en el cine de Christensen es el espejo, ¿no? Sin como dudas. los reflejos todo el tiempo. Pero hay una idea como de reflejo de un lado y del otro, digamos, ¿no? Las dos chicas rubias, una grande, una joven, como si fuese una la distorsión de la otra, o algo por el estilo, y el hombre está ahí boyando, digamos, o teniendo decisiones de un lado para el otro. Exactamente. Es muy interesante esto que decís. La una como la doble de la otra, como la Algo doble, así. la contracara de la otra. Sí. Tanto como uno podría pensar, si analiza bien profundamente la película, tratando de trascender el arquetipo de los personajes, de los lugares con los que trabaja, y es Selva Safo, Ujú. la otra dupla, digamos. Claro. Que es bien interesante y propio de la mujer fatal, porque ese doble se condensa en el mismo ser. Claro. Selva es Safo y Safo es Selva. Depende quién mire y con qué ganas mire a este personaje. Claro. Nosotros vamos a saber a medida que se desarrolla la película que la estatuilla de Safo es a partir del cuerpo desnudo de la propia Selva, que fue la modelo de un escultor. En su etapa moza, podríamos decir. Exactamente, en su mejor momento Mm. había sido la modelo para la configuración de esa estatuilla. Por supuesto, cuando nuestro personaje masculino, Raúl, se entera de que Safo es Selva y de que en realidad Selva ha pasado no solamente por las manos de este escultor, sino también de otros varios hombres pertenecientes a la bohemia porteña de ese momento, va a intentar retirarse de la escena. Y ahí en ese retiro es cuando va a volver a coquetear con Irene, va a tratar de armar con ella un compromiso formal, lo va a llevar prácticamente hasta las últimas consecuencias, van a anunciar su matrimonio, compromiso claro. Ujú. ante las familias de ambos. A todo esto él vuelve a Mendoza, donde ella ya estaba. Exactamente, y es muy interesante eso porque otra vez volvemos al arquetipo, ¿no? Ujú. En el momento en el que él arma algo con el personaje inocente, con el personaje ideal para un perfil como el suyo, están otra vez en el campo. La ciudad es el lugar del mal, de lo pecaminoso, de lo oscuro. Las escenas de ciudad prácticamente son todas nocturnas, muy propio también del cine negro. Sí, muy propio de Christensen también, ¿no? Y también de Christensen. Y las escenas con Irene son todas diurnas en general, y las más importantes son en el espacio del campo. Bueno, ahí va a estar él anunciando su compromiso con Irene y casi armando una vida modelo según la idea inicial que tenía este jovencito, cuando se encuentra con el poeta, uno de los que, bien diferenciados de él, Ujú. la película se encarga de diferenciarlos. Ella al principio de la película le va a decir a Raúl: vos vas a vivir los que los poetas saben escribir sin sentirlo. Entonces el poeta le va a... Ella despotrica de los poetas, ¿no? En un momento. Sí, despotrica de los poetas porque claramente ha caído también ella en esas redes. Sí, me parece que hay algo importantísimo, porque vos hablas de la mujer fatal, y por ahí hay una mirada un tanto sesgada con respecto a esto de la mujer fatal, con respecto a que es pura y exclusivamente mala. Digo, acá hay una cantidad de matices que vamos viendo en cuanto a Selva, en donde es un personaje que, claro, bajo la óptica de estos varones que la poseyeron de alguna manera, no es la misma que cuando ella empieza a contar qué le pasaba, digamos, ¿no? O ves qué le sucede a ella con Raúl en tal caso. Exactamente, ella está enamorada apasionadamente de Raúl. Y es muy interesante la escenita esta de la que estábamos hablando, justamente a raíz de lo que vos decís. En el encuentro de vuelta a Buenos Aires con el poeta, cuando están a punto de anunciar su compromiso, Raúl escucha de la voz del poeta, y a propósito de que a este poeta se le muere, se le suicida una amante, escucha una reflexión acerca de este tipo de mujeres y por supuesto hace un anclaje directo en Selva. Y él lo que dice es: nosotros nos olvidamos de que estas mujeres en líneas generales vienen sin familia, sin niñez,
Probablemente incluso, agregamos nosotros, económicamente varadas. Claro. Pensemos la época. Una mujer económicamente débil y sola necesariamente tenía que ir a buscar un hombre que en el caso ideal la quiera, pero finalmente la mantenga. Claro. Y ella quería ser independiente. Entonces ahí empieza a construirse la densidad de la mujer fatal. Ciertamente, no necesariamente tiene que ser rotundamente mala. Lo que pasa, por lo menos con Selva y con toda claridad, es que no podemos rotularla de mala, Claro. la mala de la película. Es este otro personaje, probablemente sin familia, sin niñez, que hizo lo que pudo para tratar de no depender del varón. Un gesto de una nobleza importante en algún punto. Y de hecho, cuando él la va a buscar, como para facilitarle una ayuda si ella lo llegara a necesitar, la encuentra trabajando como encargada en un hotel de pensión, Sí. limpiando. Y ahí sucumbe otra vez. Cuando va a buscar las cartas, ¿no? Cuando va a buscar sus cartas, como para cerrar definitivamente la relación Ujú. e irse con Irene. Y ahí los dos se dan cuenta de que él en verdad estaba absolutamente enamorado de Selva. Por supuesto, conociendo bien la historia de Selva, él le va a proponer irse, dejar todo, dejarla no solo a Irene, sino también a su familia, a su nombre, su proyecto de vida, el consulado en no sé dónde, etcétera, etcétera. Él está dispuesto a dejarlo todo por ella. Escapémonos juntos. Exactamente. Y por supuesto, cuando después de renunciar formalmente a su compromiso frente al padre de Irene, vuelve a la casa a buscar a Selva. Ese silencio lo dice todo. No está. No. Hay una carta. Sí. Si no me acuerdo mal, la carta está al pie de la estatuilla. Está al pie de la estatuilla de Safo. Ella tiene una copia de la escultura que le hicieron hace muchos años. Exactamente. Y ahí tenemos una asociación servida en bandeja, ¿no? Safo, esta engatusadora y musa de los poetas, Ujú. deja una carta en la que dice que se va con uno de los hombres que alguna vez la había querido, que había salido de la cárcel porque había robado para ella. Sí. Y que lo elige a él finalmente porque él le va a deber siempre un favor a ella, porque a él no le van a importar las arrugas, porque con él va a estar en paz, porque con él finalmente ella va a seguir teniendo las riendas del asunto. Y ahí termina la película. Sí. Oscurísimo. Y aparte con una telaraña proyectada también, ¿no? Absolutamente. Un final, en ese sentido, para nada melodramático en el sentido estricto. Claro. Para nada. O por lo menos del melodrama más blanco, digamos, Exactamente. Uno debería esperar cierta recomposición del orden perdido. ¿no? Por lo menos, claro. ¿no? Por lo menos. Que Claro. algo suceda como para que él vuelva a ir con Irene. Sí, o algo de él, que bueno, ¿qué O hace que con la su maten vida? a Selva, O que que lo el que sea. relato la mate a Selva. Las Claro. mujeres fatales, en líneas generales, mueren, Claro. ¿no? Y aparece, digamos, el perfil más interesante del cine negro ahí, que es como la ambigüedad. El cine negro, bueno, pone en tensión, como decíamos, ¿no? Los maniqueísmos y la moralina de la narrativa clásica, pero finalmente termina, en líneas generales, dándole la mano a eso, ¿no? Acá no. Claro. O por lo menos, claro, que si vos, algún orden se restablecerá. Algún orden se No el realiza. mismo, pero algo se restablecerá. Exactamente, y acá no pasa eso, acá No, todos pierden. Acá se derrumbó. Bueno, igual en las próximas películas vamos a ver que hay otros ejemplos de derrumbe absoluto. Tal cual. Las pocas cosas que se pueden leer de esta película suelen hacer hincapié en lo que aparece al final de la película, que es un manuscrito firmado por el autor del libro que Sí, origina. Daudet. Exactamente, que origina la película, que dice algo así como para mis hijos cuando tengan 20 años. Entonces él lee esta película en clave moral, ¿no? Sí, bueno, lo que habría que leer desde esa perspectiva es, señores, si son varones y heterosexuales, tengan cuidado con este tipo de mujeres, porque van a terminar perdiendo. Mujeres, no se parezcan a esta Sí, sí. señora, ¿no? Claro, Es claro. eso lo que habría que aprender si uno mira tratando de encuadrar a esta película en un melodrama clásico que ya no lo es tanto. No, claro, claro.
En realidad lo que queda ahí es que muy probablemente Christensen haya puesto eso como para que no lo molesten con el tema de la censura. Es muy probable, sí. Porque en realidad a uno le queda no la cosa esta de que, bueno, tengo algo que aprender, sino más bien la pesadumbre de que no hay final feliz. Totalmente. Y que finalmente, si para alguien la cosa sale más o menos bien, es justamente para la mujer fatal. No porque ella vaya a tener una buena vida. No, ya es una desgraciada per se. Exactamente, sino porque va a sobrevivir en el mundo en el que ella ya conoce. El mundo de la noche, el mundo de los varones, el mundo de la oscuridad. Pero sobrevive. Este muchacho lo pierde definitivamente todo. Sí, absolutamente todo. Porque de hecho su benefactor, que es el padre del personaje de Mirta Legrand, le dice: usted no entre nunca más a esta casa, ¿no? Como, que era casi como un padre putativo. Se termina convirtiendo, dice: a partir de este momento usted está muerto. Exactamente. Es terrible, porque bueno, ¿y ahora qué haces? Te jugaste todo el cambio rotundo por ese pasaje a la oscuridad, podríamos decir, ¿no? Y ahí quedaste, con la estatua y una carta. Tal cual. Y con el recuerdo de Selva. A todo esto hay un libro que él tiene de poemas titulado Selva. Exactamente, ahí hay otro guiño interesante, ¿no? O sea, la película está basada en una obra literaria, empieza en su escena inicial con un primer plano de plano detalle del libro que él estaba leyendo, que se llama nada menos que Selva, que es el nombre del personaje protagónico. O sea, es la representación de la representación ahí, señalando lo que decíamos antes, con cierta sutileza, en algunos momentos más, en algunos momentos menos, ese carácter de constructo que finalmente tiene la película. Se trata de un artificio. Y acá no hay tanto que aprender, hay más bien que acongojarse, ¿no? Claro. Bueno, y verse reflejado en esa película, ¿no? Tal cual. Cuánto hay de Selva en uno y cuánto hay de Raúl en uno. Absolutamente. Lo cual es increíble. ¿Y cuánto hay del tío? Que ni siquiera lo nombramos. El tío Sátiro. El tío Sátiro. Bueno, el tío Sátiro es un personaje muy lindo en algún sentido, porque condensa unas cuantas cosas. Por un lado es el personaje cómico, sin lugar a dudas. Sí. En prácticamente toda película melodramática clásica hay un personaje cómico. La comedia en Argentina es difícil. Y en líneas generales, históricamente, desde las primeras películas clásicas, la comicidad se usa para descomprimir un poco la tensión dramática. Claro. Y recae necesariamente en el cuerpo y en la voz, en muchos casos, de un personaje en particular. Bueno, este tío Silvino es un personaje que porta con su cuerpo y con su voz la poca comicidad que tiene la película. Y que condensa, en algún punto, digamos, toda la misoginia que la película no tiene en algún sentido, ¿no? Es como el que en la fiesta de disfraces se viste de diablo, vestido de diablo, le toca el traste a las chicas, jugando en el carnaval. Es el viejo pícaro. Es el viejo pícaro tal cual, casado con una señorita que le tiene mucha paciencia, y él en sus escapadas, bueno, tiene como una idea de que hay ciertas mujeres con las que se juega un poco. Él está casado con Teresa. Él está casado con Teresa. Le lleva muchos años. Muchos años. Teresa es una belleza. Él está lejos de dar el physique du rôle de un galán. Muy lejos, es más bien petizo, digamos, no tiene esos rasgos que uno podría esperar en un galán. Y sin embargo ahí se arma, digamos, como esa pareja que va a ser muy emblemática para nuestro personaje masculino, porque él va a ser el que, queriéndole enseñar lo que es el mundo, finalmente termina abriéndole la puerta del infierno a este personaje, y es prácticamente lo opuesto de lo que va a representar la tía Teresa, ¿no? La mujer de Silvino. Que es loco porque hay dos cuestiones. Uno, creo que él después tiene cuando se engripa o algo por el estilo, él tiene unos delirios con fiebre y demás, y habla de Teresa como si fuese una especie de santa sanadora. Exactamente. Que es la contracara de su tío, digamos, ¿no? Como el diablito pícaro. Sí. Y a la vez despierta celos en Selva. ¿Quién es Teresa, digamos, no? Me había preocupado. Y después le echa en cara, inclusive. Vos estarás medio enamorado de tu tía Teresa, digamos, ¿no? Que es una mujer hermosa, inclusive, pero demasiado inocente. Es una mujer de otro ámbito. Tal cual. Vamos a escuchar música, señora, ¿le parece? Me parece bien. Vamos a escuchar los títulos principales. Bueno, hay un personaje que da vueltas en varias películas de Christensen, que es George Andreani. Es el tipo que compuso un montón de las bandas sonoras
muy típico del cine industrial argentino de esa época, se empieza a mezclar con algunas cositas de tango, pero en este caso no particularmente. George Andriani era un nombre ficticio, digamos. Creo que él era ucraniano o algo por el estilo. Era un tipo que venía de Europa del Este y que se quedó acá para componer, y en este caso compuso los títulos de Safo, Historia de una pasión. bsoradio.com.ar. Busca nuestras secciones, BSO Escribe y BSO Escucha. Porque el cine no solo se hace, también se habla, también se escribe y también se escucha. Muchas voces, muchas miradas en una misma web. Todos los jueves online, o si no, encontrás todos nuestros capítulos en www.bsoradio.com.ar o directo en iVoox. BSO, una oferta que jamás podrás rechazar. Segundo bloque de este programa especial dedicado a Carlos Hugo Christensen. Nos extendimos un poquito en el primer bloque, justamente para dar una idea de quién era este director, y aparte como ya entender me parece que Safo sienta ciertas bases que después vamos a ver repetidas en estas 3 películas que nos quedan en la velada, Ana. Sí, y en Los Pulpos ni hablar. Exactamente, vamos a hablar de Los Pulpos del año 1948. Exactamente. Melodrama policial negro, ¿dónde vamos con esto, señor? Más melodrama que policial y Claro. Negro sin dudas. Sí, ¿no? Hay muchísima oscuridad en la película. Hay mucha oscuridad en la película, incluso a pesar de su apertura. Hay algo raro, tiene un texto inicial que dice como: no quisimos hacer propaganda de los elementos que aparecen en esta película porque filmamos en exteriores o algo por el estilo, ¿no? Sí, es raro eso. También podemos pensar en algo de la problemática de la dificultad, si se quiere, política, o del encontronazo político de Christensen con el peronismo. Claro. Y yo creo que esa placa va más bien por ese lado. Por un lado. Y por el otro lado, una vez más, a los fines de hacer absolutamente verosímil la historia, aparece una Buenos Aires en la primera escena de la película, sumamente reconocible. Sí, da la sensación del centro de Buenos Aires, ¿no? El centro de Buenos Aires, en este caso diurno, Uh-huh. que es raro. El resto de la película en líneas generales se va a suceder de noche. Totalmente. Pero abre con esta Buenos Aires diurna, y eso, reconocible, absolutamente reconocible. Dando por sentado, si se quiere, que ahí, digamos, nos anuncian que la historia va a transcurrir en el centro urbano de la ciudad. El lugar privilegiado de las cuestiones truculentas, por excelencia, ¿no? El cine negro es urbano.
definitivamente urbano. Y ahí entonces se va a suceder una vez más una historia de un encuentro-desencuentro amoroso y ahí ya tenemos un personaje un poco más ambiguo que Safo, que Selva, que es el personaje de Mirta, Olga Zubarry. Ella se estaba iniciando como gran estrella en esa época. Era muy jovencita. Era muy chiquita. Y que viene aparentemente de un pueblo que va a estar completamente fuera de campo. La historia va a transcurrir decididamente en la ciudad de Buenos Aires, pero va a haber una referencia del proceder de este personaje como una pueblerina. Y que desde ese lugar va a empezar a tejer una especie de semblante de niña inocente y desprotegida, que finalmente no va a ser. Nada que ver. De hecho empieza, a ver, la historia es de Mirta y Horacio. Horacio es un escritor de novelas románticas. Exactamente. Y que las chicas le escriben cartas a él diciendo gracias por lo que escribís. Digo, como él escribe para un mundo rosa, podríamos decir. Escribe para un mundo rosa en un diario. ¿Crítica es? Crítica. Interesante el detalle. Sí. ¿No? Pensando en esto que decíamos antes de que finalmente este tipo de cine supone la crisis y por ende la crítica de un modelo narrativo que es el clásico, ¿no? Que haya un plano de la palabra crítica, que es la fachada del edificio donde él va a entrar por primera vez a su ámbito de trabajo, es un detalle lindo. Claro, totalmente. Y ahí en el diario Crítica nos vamos a encontrar con otro personaje que es fundamental para esta película, que es su amigo, es el amigo de Horacio. Un señor bastante mayor que él. Que es el mismo actor que hacía de su padrino, digamos, en Safo, digamos. Exactamente. ¿No? Y que va a aparecer también. Sí, por todos lados. Por todos lados. Sí. Tiene un cuerpo de actores que van rondando sus películas, Christensen, claramente. Sin lugar a dudas. Y este personaje va a ser como, de alguna manera, como la llamada de atención o el portador de cierta moral de la época. Que va a intentar de alguna manera contener un poco la huida hacia la nocturnidad y hacia la vida sexual y amorosa de nuestro joven escritor Horacio, ¿no? Él le va a decir en la primera escena, cuidado, algo así, que las camas blandas perjudican la salud. ¿No? Como, más clarito imposible. No, échale agua, claro. Y ahí se va a empezar a desarrollar la historia. Ella va a estar entre las muchas mujeres que le escriben, pero el tono de su escritura, según Horacio, es diferente. Y es a través de la escritura que ellos se van a enamorar. Y él va a ir a buscarla a la estación de retiro, también reconocible, en donde ella viene de este pueblito y lo conoce personalmente después de haberle declarado por carta que lo quería conocer. Estaba etcétera. Locamente enamorada de él. Absolutamente, locamente, ¿no? Ahí tenemos una clave. Es muy enfermizo el amor que se van a tener, el tipo de relación que ella le va a proponer a él. Totalmente. De hecho, se encuentran y ella viene con una prima. Ella viene con una prima. Rápidamente vemos que va a vivir con esa prima y una mujer más, Beba Vidart. Beba Vidart, qué hermosa mujer que era, es increíble. Hermosísima, otra mujer de voz profunda. Sí, cantora de tango. Absolutamente. Y que va a ser algo así como la instructora sentimental. Sí, y la que lo va a avivar un poco también a él, ¿no? Absolutamente, le va a dar la clave de que definitivamente de que su noviecita no lo es tanto. Claro, la chica inocente de pueblo más no. Más no. Y de la que él va a renegar profundamente. Y acá hay algo que es interesante. Acá no hay dicotomía ciudad-campo, ni mucho menos. Es bien urbano. Este personaje va a tener menos rasgos, si se quiere, positivos que Selva, que Safo, en donde veíamos ahí como una falta, una oscuridad intrínseca. Acá ella va a ser más bien rotundamente despiadada. Sí, una manipuladora. Una manipuladora hecha y derecha. Bueno, convive con estas tres mujeres arriba de una peletería en la que ellas trabajan. Lugar que él va a descubrir por sus propios medios y un poco por consejo de su amigo. Qué raro esta mujer,
que no te dijo dónde vivía, no quiso que la acompañes, no te dio un teléfono. ¿Qué pasa si ella no te busca? Pues aparte, a mí esto no sé si es porque yo me equivoqué o no, o no lo terminé de entender, pero ella como que le hace cierto puesta en escena de que llega a Buenos Aires. Ya estaba. Ella ya estaba en Buenos Aires, sin lugar a dudas. Le arma como el personaje. Le arma el personaje de la niña inocente, cosa que viene muy bien acompañada por el rostro de Olga Zubarry y por la forma en la que la cámara trabaja ese rostro. Porque ahí tenemos otra cosa que además es dicha en la película. Ella, sin lugar a dudas, condensa ese doble del que hablábamos antes. Es una niña inocente si uno la mira con bastante luz, de frente, momento en el que en general ella está sonriendo. Pero hay abundancia de contraluz ahí. Y cuando esto sucede, ya ha noticiado él de que el personaje de ella es bastante problemático y que de hecho un poco se dedica a ser la seductora de una serie de hombres que van comprándole cosas, bienes materiales, digamos, ¿no? Desde una piel para ponerse hasta finalmente un departamento. Sí. Con sirvientes y todo. Con sirvientes y todo. En esa doble cara aparece fundamentalmente en la habitación de él, a través de la cual nosotros vemos lo que podría ser en el centro de la ciudad un cartel de neón, de luces de neón, ¿no? Una luz que se prende y se apaga de manera regular. Sí. Y él lo dice, enciendo la luz y aparece de hecho el rostro iluminado de ella sonriente y dice, yo acá te reconozco. Sí, como acá estás vos, digamos, ¿no? Exactamente, o al menos el flanco que a él le gusta de ella. Claro, sí. La otra cara, la de la oscuridad, por supuesto, es, si se quiere, el rostro más recurrente de este personaje que, lejos de ser dicotómico en términos espaciales, etcétera, etcétera, lo que hace, la idea básicamente es que ella condensa ese doble sin recurrir a maniqueísmos de ninguna naturaleza. Ella ¿sí? Es una cosa y la otra. Ella es una cosa y la otra, y todo depende en algún punto del trabajo lumínico que la escena le reserva a ella. De hecho, hablando de lo oscuro, así como empieza de día la película, después se vuelve tremendamente nocturna. Y es como una suerte, a mí me da la sensación de un gran fresco de la noche de Buenos Aires, digamos, ¿no? Esa noche de excesos, esa noche de música, esa noche de quilombo, de cigarros y alcohol, que el cigarro y el alcohol van a ser como un elemento fundamental en la película, sobre todo para el pobre Horacio en tal caso, y parece que ella es insistente en que se queden en esa noche, digamos, ¿no? Como ella lo va metiendo en ese lugar, él le dice que la plata no es un problema porque él gana mucha guita con las novelas rosas que le escribe a las otras chicas, digamos, ¿no? Y aún así parece que finalmente no es tan holgado de dinero porque ella lo hace gastar y mucho. Sí. Y ahí está el otro asunto. Una de las cosas particulares que tiene la película sobre el personaje de ella es que lo demuestra, sobre todo al lado de él, ordinaria. Y ahí en la ordinariez, si se quiere, es donde empieza a verse el lugar más molesto para nuestro escritor. Él la invita al Colón. Sí, esa escena es increíble. Es una buena condensación de la película. Sí. Él la invita al Colón, están escuchando música. Él está absolutamente concentrado y emocionado. Hay un plano en el que él la agarra de la mano a ella en un momento de tensión musical y ella está claramente distraída, mirando cualquier cosa, en absoluto compenetrada con lo que ahí está sucediendo, y de hecho le dice algo en relación a la pilcha de una mujer que está más abajo. Esa cartera vale 30 lucas, una cosa así. Exactamente, exactamente, a donde él, por primera vez, tiene un indicio de algo que él va a forzarse por ignorar, que es justamente que ella no tiene gustos refinados. Sí, que aparte esos espacios, como por ejemplo ahí que están en la ópera, en el Colón, no es un espacio en donde ella se mueva.
un espacio en términos de... Ella se mueve en la noche, digamos, ¿no? Exactamente. Otra vez, como, entendiendo la noche como los lugares... Después no vamos a meter con la lógica tanguera, si querés, pero con esta cosa yacera, tanguera, bohemia, de excesos, todo lo que decíamos antes, ¿no? Tal cual. Y de hecho va a haber, después de la escena del Colón, una sucesión de planos del tipo de espectáculo que ella lo lleva a ver. Y ahí tenemos otra clave, ¿no? El espectáculo como el lugar en donde se construye este doble, digamos, esta otra cara de un personaje presuntamente inocente. Espectáculo y espectáculo de consumo masivo. Box, fútbol, Sí, la cancha de carreras, River. ¿sí? Sí. Digamos, Y tango, bailongo, sí. baile, ¿no? Muy concurrido, muy popular Ujú. y muy espectacular, ¿no? Ese es el ámbito de ella, ¿no? Sí. De esta pretendida pueblerina, Ujú. que ahí vemos que no lo es tanto, ¿no? No, que lo tiene bastante claro, pero le juega con esta idea de la fascinación. a él, Exactamente. ¿no? Que en realidad es para tenerlo ahí agarrado. Absolutamente. Safo era una araña que tejía una tela. Ujú. Y ella es, como la película lo indica, el nombre de la película lo indica, un pulpo. Ujú. Otra vez las 8 patas. Otra vez las 8 patas, otra vez, digamos, un animal que claramente tiende, digamos, a fagocitar Ujú. a una víctima, y en este caso, una vez más, es el varón. Y otra vez, otra cosa muy propia del cine negro, tenemos un personaje masculino absolutamente debilitado. Ujú. No hay el héroe. acá. Pasa lo mismo que en Safo, ¿te diste cuenta? Que es que cuando él se da cuenta de esa verdad, porque él la sigue y de hecho Beba Vidart le dice, ¿no? Como, flaco, fíjate lo que estás mirando. Ella le tira un par de datos como, mira que hay otro por acá, otro por allá. Él empieza a caer en una espiral de deterioro al borde de la muerte, Absolutamente. ¿no? Que ahí lo tratan de rescatar sus compañeros del diario. El famoso que le advirtió que Sí, las que camas las blancas camas blandas. hacen mal a la salud, Sí. literal, le hace Sí. mal a la salud. Y Ujú. de hecho, en la escena en la que él se recupera de 3 semanas de larguísima enfermedad, de profunda enfermedad, mejor dicho, le dice, usted tiene el corazón muy grande. ¿Y eso es malo? Pregunta él como, bueno, soy un querendón, ¿qué puede tener de malo eso? Y el médico le contesta, son los que se rompen más fácilmente. ¿No? Y bueno, es cierto, eso es lo que va a suceder. Nosotros vamos a tener un personaje masculino absolutamente debilitado y deslumbrado por la manipulación de Mirta, Ujú. hasta unas consecuencias terribles. Total. De hecho, vuelven las escaleras. Vuelven las escaleras. Nosotros tenemos, digamos, un desenlace muy interesante en los pulpos. Porque los pulpos no solamente es la adaptación de una obra literaria también, sino que Los pulpos va a ser la novela que este personaje nuestro, Horacio, escribe luego de esta agonía de 3 semanas. Inspirado un poco en su amigo, en lo que le decía su amigo acerca de esta mujer. Escribe esta novela que su amigo se toma la licencia de llevarle a un productor teatral. Y la llevan a escena. Nuestro amigo es invitado a presenciar el estreno de Los pulpos, versión teatral. Estreno al que ella va a asistir. Ahí hay otra escena muy interesante también. Ella asiste sin anunciarlo, digamos, ¿no? Sin anunciárselo a Horacio, que ya la había abandonado. Asiste a la obra de teatro y sobre el final de la obra de teatro nosotros accedemos a lo que ella está pensando. Ujú. ¿Por qué? Porque el actor de la obra de teatro se transfigura en un plano en el propio Horacio, ¿no? Eso se llama estilo indirecto libre. El acceso a lo que un personaje está pensando o sintiendo a partir de un recurso de lenguaje, Sí, sí. digamos, ¿no? Sí. Otra vez la visibilización de algo del lenguaje en la puesta en escena. Bueno, se estrena exitosamente, muy exitosamente su obra de teatro. Él está que no da más ya físicamente de salud. Se rehúsa a prolongar el festejo por el éxito de su obra de teatro, que sin lugar a dudas preanuncia el final de la película. Y ahí tenemos una vez más representación. Dentro de la representación, el final de la obra de teatro termina con lo que uno podría pensar que es un suicidio. Sí.
fuera de escena. Un disparo final. Exactamente, solo por el sonido, ¿no? Exacto. El trabajo sonoro de Christensen también es importante. Nosotros lo vemos llegar a su casa y está ella, o ella aparece. Ujú. En ese momento le deja las llaves de la casa en la que vive y le dice: yo me voy, te voy a estar esperando hasta la hora que sea, no importa. Pues ella le pide perdón por enésima vez, que se equivocó, lo cual también para el espectador es interesante porque uno presenció que ella vio, hasta ahora no teníamos la óptica de ella, Ujú. y ella vio por primera vez lo que le estaba pasando a Horacio en la representación de la obra de teatro. Tal cual. Uno dice, bueno, acá ella quiere redimirse, digamos, de alguna manera, puede ser, no Ujú. sabemos, ¿no? No lo Porque ella sabemos. siempre funciona igual en términos de gestualidad y demás. Sí, Y él cuando ve eso dice, bueno, esta será la última, ¿no? Tal Y cual. ahí la va a buscar. una vez más la va a buscar. Una vez más, para ir a buscarla, tiene que subir un montón de pisos por escalera, Ujú. con el estado de salud en el que él estaba. Ujú. Y lo que sucede es que en el segundo antes de poder traspasar la puerta de la casa de ella, muere. Exactamente. Y queda ahí postrado, tirado frente a la puerta. Exactamente. Interesantísimo. Una vez más tenemos un final absolutamente negro, ningún orden que se recompone. Ujú. El personaje con el cual nosotros nos identificamos termina perdiendo, Ujú. sin lugar a dudas. Y la mujer fatal, bueno, no sabemos qué será de No ella, sabemos. pero por lo pronto está viva, ¿no? Claro. Bueno, lo mismo en ese sentido con la mujer fatal que con Selva en Safo. Exactamente, ¿no? exactamente. Sí. O sea que su rumbo no sabemos cuál será. Creemos que esa puerta podía ser un principio de final feliz, no sabemos, Ujú. ¿no? Pero en el anhelo de querer llegar a ese final feliz es donde termina siendo tragedia. Exactamente. Exactamente. Y pensaba, digo, hay dos canciones importantes durante todo la película. Y una es, valga la redundancia, Uno, Ujú. ¿no? Uno busca lleno de esperanzas el camino. Bueno, que es algo que se va repitiendo también. De hecho, hay varias cosas que me quedaron ahí en el tintero con respecto a esa Buenos Aires nocturna. Ujú. Casi que la apuesta de esa Buenos Aires se repite una vez que él se separa de ella, por primera vez creo, pero con él solo. Una vez que él se da cuenta que ella es lo que es, o lo que a él lo indigna, y cómo se transforma ese lugar de altos contrastes, de fiesta, el lugar tanguero, el lugar yacero, todos esos lugares, de repente se convierten en lugares lúgubres y, a ver, propicios para el tipo que está matando las penas con los vicios. Absolutamente. Y con este tango que se repite, pero que viste que tiene un carácter. Yo músico, de música no sé. Pero puedo percibir que las versiones de Uno que van apareciendo son diferentes y que Ujú. están todas, si bien absolutamente reconocibles, enrarecidas. Sí, porque de hecho la música es en parte de Mariano Mores y en parte de Giorgio Andreani, el mismo que había estado en Safo. Y hay momentos en el leitmotiv de la película, o sea, fragmentos de Uno se convierten en parte orquestal de lo que es la música incidental en la película, más allá de la canción. Y que es bastante disonante por momentos, Sí, ¿no? Molesta. Sí. ¿Sí? O sea, no tiene la armonía de la melodía que uno conoce. Sí, claro, que se pone un poco más pesado, digamos, Exacto. ¿no? De hecho ya es un tango con una gran carga de nostalgia, ¿no? Sí. Con letra de Discepolo, lo cual también habla de como toda esta idea de la tensión que se construye entre aquello que es muy difícil de acceder o que en el acceso es problemático, digamos, ¿no? Esa mujer. Si yo Tal tuviera el corazón, ¿no? El corazón blando, el corazón grande, el corazón que se rompe, ¿no? Uno busca lleno de esperanza, como toda esa idea que va armando en una ciudad de tango y en una ciudad oscurísima, Muy oscura. muy nocturna y que tiene dos caras. O sea, es interesante porque ves Buenos Aires de día, Buenos Aires de noche, pero en realidad Christensen arma algo muy piola con esto de los mismos espacios de una manera o de otra. Tal cual. Y es la misma apuesta, pero con un tipo solo o con él acompañado de Mirta. Bueno, y otra vez lo doble, ¿no? ¿Sí? Digo, Sí, la sí. ciudad del espectáculo Sí. y la ciudad de la pesadumbre. Exactamente. De la soledad. Sí, de la nostalgia, sí.